Nunca pensé que terminaría en esta situación, cuestionando todo lo que creía. Mi fe siempre había sido sólida, una base que no podía ser sacudida. Oh, eso pensaba. El pastor James había sido el líder de nuestra iglesia desde que tengo memoria, y era todo lo que un buen pastor debería ser, carismático, sabio y bondadoso. Pero había algo diferente en cómo me trataba. Al principio, no le di mucha importancia. Comenzó con cosas simples, un apretón de manos que duraba un segundo de más, cumplidos que parecían un poco demasiado personales. «Tienes un alma hermosa», decía con una mirada en sus ojos que no podía descifrar. Lo ignoré, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo amable, que estaba sobrepensando las cosas. Después de todo, él estaba casado y conocía bien a su esposa, Claire. Ella era tan devota a la iglesia como él, siempre a su lado en cada evento. Era impensable que él cruzara alguna frontera. Pero luego llegaron los mensajes de texto nocturnos. Nunca eran inapropiados, al menos no explícitamente, pero había algo en la forma en que preguntaba cómo iba mi día o me enviaba versículos bíblicos para levantar mi ánimo a medianoche que me parecía extraño. ¿Por qué era yo la única a la que se dirigía así? Intenté ignorar la incomodidad creciente con cada mensaje, convencida de que todo estaba en mi cabeza. Después de todo, confiaba en él. Era mi pastor. Un domingo después del servicio, el pastor James me pidió quedarme un momento. Supuse que tenía algo que ver con el grupo juvenil, que había estado dirigiendo durante unos meses. Pero cuando entré en su oficina, la puerta se cerró un poco demasiado rápido detrás de mí. He notado que has estado distante últimamente, comenzó, su tono más suave de lo habitual. Quiero asegurarme de que todo esté bien. Sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ¿verdad? Asentí, sintiéndome un poco incómoda. Era cierto que me había estado alejando, evitando sus mensajes y tratando de limitar nuestras conversaciones a asuntos de la iglesia. Pero ahora, sentada en su oficina con la puerta cerrada y sus ojos fijos en los míos, no sabía qué decir. Había una tensión en el aire que no podía sacudirme, una tensión que sabía que ambos sentíamos. Luego se movió más cerca, acercando una silla a la mía. Su mano tocó suavemente mi hombro y sentí como mi corazón se aceleraba. Pareces estresada. Quizás pueda ayudarte a superarlo, dijo suavemente. La habitación de repente se sintió más pequeña y podía sentir el peso de su presencia, su cercanía. Quería levantarme e irme, pero algo me mantenía congelada en su lugar. Nunca imaginé estar en una situación así. El pastor James era un hombre de Dios, alguien a quien había admirado durante años. Pero ahora estábamos aquí, sentados solos en su oficina y todo se sentía mal. Y sin embargo, no podía negar que una parte de mí se sentía atraída hacia él, hacia el consuelo que parecía ofrecerme en ese momento. Vamos a orar juntos, dijo, su voz casi un susurro ahora. Pero esta oración no se sentía como las que compartíamos en la iglesia rodeados de otros, esto se sentía íntimo. Demasiado íntimo. Mis manos temblaban mientras tomaba las suyas. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué no podía levantarme e irme? Cuando el pastor James comenzó a orar, sus palabras eran familiares, incluso reconfortantes. Pero la forma en que sostenía mis manos firmemente no se sentía como la clase de oración que conocía. Su agarre era firme y su voz, aunque calmada, llevaba una extraña intensidad. Dios, pedimos tu guía en estos tiempos de confusión, dijo, pero no podía evitar preguntarme quién estaba confundido, él o yo. Su mano se deslizó de la mía, quedándose un momento demasiado largo sobre mi muñeca antes de soltarla por completo. Cuando terminó la oración, había un pesado silencio entre nosotros. Podía sentir el peso de su mirada y era como si ambos estuviéramos esperando algo, algo que ninguno de los dos podía admitir completamente. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir como la frontera entre pastor y feligrés comenzaba a desdibujarse. Me levanté rápidamente, desesperada por romper la tensión. Debería irme, murmuré evitando sus ojos. Él también se levantó y se acercó más. Antes de poder reaccionar, colocó su mano sobre mi brazo nuevamente. No tienes por qué apresurarte, dijo suavemente mientras bloqueaba mi camino hacia la puerta. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase.
Su voz era calmada, pero su toque enviaba una ola de pánico a través de mí. Por primera vez permití reconocerlo realmente. La conexión que había estado creciendo lentamente entre nosotros era sutil al principio, pero ahora se sentía como una comprensión tácita que ninguno de los dos podía ignorar. Él era un hombre de Dios y yo era alguien que había acudido a él en busca de orientación, pero esto se estaba convirtiendo en otra cosa, algo peligroso. Yo sé que estás aquí para mí, dije con voz temblorosa, pero creo que necesito algo de espacio. Su mano cayó y por un momento pensé que lo dejaría pasar, pero entonces su expresión se suavizó y dio un paso más cerca bloqueando mi camino hacia la puerta. No creo que entiendas, dijo bajando la voz. Me importas más de lo que te das cuenta. Las palabras flotaron en el aire pesadas con implicaciones. Podía sentir cómo mi pulso se aceleraba mientras su significado se hacía más claro. Esto ya no era sobre la iglesia o sobre mí siendo parte de su congregación. Esto era algo más profundo y personal. Necesito irme, repetí esta vez con más firmeza. Pero él no se movió. Sus ojos buscaban los míos buscando algún tipo de confirmación como si necesitara validar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Por un breve momento sentí el tirón, la tentación de quedarme para ver a dónde conducía esto, pero luego la realidad me golpeó como una ola. No éramos solo un hombre y una mujer parados solos en una habitación. Él era mi pastor, el hombre que me había bautizado. El hombre que predicaba sobre fe y moralidad todos los domingos. Y aquí estaba él, parado demasiado cerca diciendo cosas que desdibujaban las líneas sagradas para mí. Realmente necesito irme, repetí empujándolo hacia un lado mientras me dirigía hacia la puerta. Esta vez no me detuvo, pero pude sentir sus ojos fijos en mi espalda mientras salía de su oficina con el corazón acelerado al salir al pasillo. Los sonidos familiares de la iglesia, el murmullo tenue de personas hablando, el crujir de los bancos me devolvieron a la realidad. Pero el encuentro con el pastor James me dejó temblando. Durante días lo evité manteniéndome alejada durante los servicios, sentándome al fondo del congregación en lugar del asiento habitual cerca del frente. Ignoré sus mensajes y busqué excusas para saltar cualquier reunión donde pudiera estar sola con él. Pero no podía ignorar los sentimientos crecientes dentro de mí, sentimientos que no quería admitir estaban ahí. Una semana después recibí otro mensaje suyo, pero esta vez no era solo un chequeo casual. Necesitamos hablar, decía el mensaje. No puedo dejar de pensar en ti. Mi estómago se hundió, no sabía qué hacer. ¿Debería confrontarlo? ¿Debería ignorarlo? Las fronteras ya habían sido cruzadas y sabía que si respondía no habría vuelta atrás. Pero a pesar de todo, una parte de mí quería responder, quería entender por qué esto estaba sucediendo y qué significaba para nosotros, si es que había un nosotros. Dudé durante lo que pareció horas antes finalmente escribir una respuesta. No podemos hacer esto, escribí mientras mis dedos temblaban al enviar el mensaje. Casi inmediatamente llegó su respuesta, lo sé, pero no creo poder detenerme. Después de su respuesta sentí una ola de pánico. ¿En qué me había metido? Siempre había confiado en el pastor James, pero ahora parecía estar atrapada en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Sus palabras resonaban constantemente en mi mente dificultando pensar con claridad. No creo poder detenerme. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era solo una emoción pasajera o algo más peligroso? No podía volver a su oficina. No ahora. Pero cuanto más intentaba distanciarme, más comenzaba a consumir esta situación dentro de mí. Cada domingo me sentaba al fondo del templo evitando su mirada, pero podía sentir sus ojos buscándome. Dejé de asistir a las reuniones del grupo juvenil y evité cualquier función religiosa donde pudiera encontrarlo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, no podía escapar del torbellino dentro mío. Entonces una noche, mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje suyo. ¿Podemos vernos? Solo para hablar. Necesito explicarme. Miré la pantalla dividida entre dos partes, parte deseando cerrar este capítulo confusamente abierto, otra parte sabiendo arriesgarme encontrándome nuevamente sola con él sería complicado. Dejé el mensaje sin leer esperando tomarlo como pista. Pero unos días después durante el servicio él se acercó a mí sutilmente. Solo fue un breve momento cuando nuestros caminos cruzaron por el pasillo. Realmente necesitamos hablar. Por favor, dijo casi suplicante mientras veía tensión dibujarse claramente sobre su rostro. No era el pastor seguro al cual estaba acostumbrada.
Se veía vulnerable, conflictivo. En contra del mejor juicio accedí a encontrarme con él, pero solo en un lugar público. Hablaremos en el café cerca de la iglesia, dije, dejando claro esta conversación no tendría lugar tras puertas cerradas nuevamente. Él aceptó, planificando encontrarnos al día siguiente. Llegué primero al café sintiendo nervios recorrerme mientras tomaba asiento cerca del ventanal. Una parte esperaba no aparecerse. Que todo esto pasara desapercibido, volviendo a ser normales. Pero cuando lo vi entrar mi corazón se hundió. Esto realmente estaba sucediendo. Se sentó frente a mí y durante un momento ninguno habló. La tensión entre nosotros era palpable. Finalmente rompió el silencio. Lo siento, dijo apenas audible mientras miraba hacia abajo. He estado luchando con esto durante mucho tiempo. Tragué saliva, insegura cómo responderle. ¿Luchando con qué exactamente?, pregunté, firme aunque temblorosa por dentro. Suspiró pasando una mano por su cabello. Contigo. Con mis sentimientos por ti. Su declaración golpeó como un puñetazo al estómago. Esto no era solo una infatuación pasajera. Él tenía sentimientos por mí, sentimientos incontrolables. No sabía qué decir. Una parte mía se sintió halagada extrañamente porque alguien como él, alguien supuesto estar por encima todo esto, había sido atraído hacia mí. Pero otra parte sabía muy bien esto no estaba bien. ¿Estás casado?, dije intentando traer sentido nuevamente a esta conversación. ¿Tienes esposa? ¿Tienes congregación? No puedes hacer esto. Lo sé, dijo rápidamente. Amo a Claire. Pero es diferente contigo. Jamás he sentido así antes. Y no sé qué hacer con ello. Sacudí la cabeza intentando procesar todo lo dicho. No puedes simplemente actuar según estos sentimientos, le respondí temblorosa. Eres pastor. Se supone debes guiarnos. Me detuve sin saber cómo terminar esa frase sin acusarlo directamente. Pero la verdad flotaba entre nosotros pesadamente. Se inclinó hacia adelante hablando suavemente aunque urgente. ¿No estoy pidiendo nada inapropiado? Solo necesito entiendas cuán difícil ha sido para mí. No espero sientas lo mismo. Pero necesitaba decírtelo. Lo miré buscando algún signo del hombre al cual siempre admiré, pero solo vi a alguien quien cruzó una línea, alguien quien dejó emociones interferir responsabilidades. Esto simplemente no puede pasar, dije finalmente sintiendo mi voz temblar mientras me levantaba lista para marcharme. Creo necesitamos mantener distancia por un tiempo, añadí decidida aunque insegura. Seguiré asistiendo a misa, pero necesito espacio. Él asintió lentamente mirando hacia abajo sin discutir. Mientras salía del café sabía esto no sería final. Había demasiado sin decirse aún. Demasiada tensión aún flotando entre nosotros. Pero por ahora necesitaba salir, respirar, descubrir cómo seguir adelante desde aquí. Pasaron semanas y aunque traté avanzar esa tensión entre Pastor James y yo persistió como nube tormentosa sobre mi vida. Asistí menos frecuentemente a misa, siempre sentándome atrás evitando conversaciones después del servicio. Ignoré todos sus mensajes aunque algunos seguían llegando llenos peso emocional difícil cargar. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar? Extraño nuestras conversaciones. Los ignoré todos sabiendo responder solo profundizaría este lío del cual necesitaba escapar. Pero no fue fácil. Cada domingo podía sentirlo desde el púlpito. Sus sermones antes llenos de esperanza e inspiración ahora pesaban bajo palabras nunca dichas. Un domingo después servicio particularmente difícil decidí quedarme atrás. No para hablar con Pastor James, al menos eso me decía. Sino para juntar pensamientos serenamente dentro santuario vacío casi desierto cuando escuché pasos acercándose. Mi corazón se hundió al darme cuenta era él. No pensé te quedarías, dijo suavemente mientras permanecía unos pies lejos mío. Sus ojos estaban cansados como si peso todo finalmente le alcanzara. Me levanté lista para marcharme, pero algo en su expresión me detuvo. Se veía derrotado, roto como nunca antes lo había visto. Solo necesitaba silencio, respondí manteniendo tono calmado medido, no estoy aquí para hablar. Él asintió sin moverse. En vez de eso ocupó asiento entre bancos plegados mirando manos juntas sobre regazo. Creo estoy perdiéndolo todo,
dijo apenas audible, a Claire. Ah, Iglesia. No sé cómo arreglarlo. Vacilé sintiendo mezcla emociones ante súplica sincera tras semanas, quizás meses, luchando consigo mismo. No puedes seguir así, dije finalmente firme, esto no es solo acerca tuyo. Es sobre todos quienes te miran buscando guía, confiando en ti. No puedes seguir pretendiendo, desaparecerás si lo ignoras. Me miró fijamente por primera vez, semanas viéndole atisbo familiaridad reflejada tras confusión tormentosa presente. El hombre quien alguna vez dio momentos duda, miedo, seguía allí escondido bajo caos actual. Tienes razón, dijo tras larga pausa, he estado evitando esto esperando desaparezca. Pero ya no es posible. He sido egoísta, he herido personas. Personas como tú. Sus palabras flotaron pesadamente, reflejando sinceridad genuina detrás ellas. Ya no intentaba justificar acciones ni arrastrarme confusión actual, sino admitiendo finalmente haber cruzado línea, teniendo consecuencias reales. Lo siento, continuó voz cargada de emoción, nunca quise lastimarte. Dejé mis sentimientos interferir lo correcto y sé ya no puedo revertirlo. Pero necesito arreglar las cosas con Claire. Con Iglesia. Y conmigo mismo. Asentí sintiendo extraña sensación cierre ante sus palabras, aunque final inesperado necesitaba escuchar. Ojalá logres hacerlo, le respondí suavemente.